Está con nosotros, está con ustedes Gilla Gómez, Marta Ligia Gómez, la vocera de la misión de observación electoral para el departamento de Antioquia, a quien agradecemos a esta hora su presencia. Gilla, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos, intentando todavía generar reacciones y análisis post-jornada electoral. Ustedes esta tarde, esto hace parte también de la agenda del día, esta tarde la MOE tendrá como un conversatorio para revisar variados aspectos, diferentes aspectos vinculados a lo que nos dejó esa jornada del 29 de octubre. Y hay un punto, bueno, todos los puntos con los cuales convocan nos llaman la atención, pero a mí hay uno en especial que me gusta mucho, y es el tema de las mujeres, porque de un lado, digamos, hay un poco de satisfacción frente a las 22 alcaldesas, crecimiento importante respecto, 125 alcaldías en Antioquia, 22 alcaldesas, y eso significa que ha crecido, pero no estamos como muy contentos. A pesar del crecimiento, no estamos como muy contentos porque quisiéramos tener más representatividad, no solo en alcaldías, sino en las corporaciones. Finalmente, ¿qué análisis hicieron ustedes de ese componente mujeres luego de la jornada? Sí, hoy vamos a tener un evento convocado por CEPA, que es la plataforma de seguimiento electoral para Antioquia, y nos invita a la MOE. Y a la Universidad de Antioquia y a Mujeres que Crean, y Mujeres que Crean hará su análisis sobre la participación de mujeres, pero nosotros también tenemos como un análisis que hemos estado revisando, pues varias cosas. Una, que en efecto hay 22 alcaldesas, pero que hay un nivel mucho más bajito de candidatas en la inscripción, o sea que hubo muy pocas candidatas en relación con los datos anteriores, que además los votos por mujeres bajaron más o menos en un 30%, porque en efecto, pues al haber menos candidatas, pues hay menos votos por mujeres y menos visibilización de las agendas de las mujeres. O sea, aquí lo preocupante no solo es que no haya candidatas, que sí ya, sino que entonces el tema de mujer, el tema de género, el tema de equidad, el tema de igualdad empieza a perderse en un departamento que es bastante conservador y que en efecto las elecciones mostraron una tendencia marcada alrededor de una ideología política, de un punto pues como de vista claro, que preocupa en términos como de las agendas de género y de mujeres. Gilla, ¿y qué se dice precisamente desde todas estas organizaciones que estudian estos fenómenos? ¿Hay falta de liderazgo femenino? ¿Hay falta de oportunidades? ¿A las mujeres no les está interesando la política? ¿Tienen más barreras que los hombres, pues que es lo tradicional? Tienen más barreras que los hombres y sufren más de violencia política que los hombres. Y hay una falta de reconocimiento en relación con lo que ellas pueden hacer, sobre todo en sobre todo en lugares donde el tema de lo patriarcal sí en efecto funciona muy bien. Es decir, uno no solo lo ve pues como en el asunto político, sino en el tema cultural. Es decir, si uno trabaja en tema de derechos, salud sexual y reproductivo, entiende la cultura alrededor de ese proceso. Entonces todo eso pega en lo político, porque entonces claro, es el acceso a que seas candidata y que te digan, sí, ella sí puede, pero dos, es que en serio crean que pueda ser elegida por un montón de gente que funciona. Y tres, el tema de violencia política, tanto de lógica como de estigmatización, de que no crean que pueda funcionar, de que no esté, como de asuntos de amenazas y vainas para que ellas no estén, y la lógica de que sí, en serio, todavía en algunos municipios de Antioquia, y todos lo sabemos, el nivel de la participación de las mujeres tiene más hacia el asunto de lo privado que de lo público, entonces ahí todavía hay muchos asuntos que romper culturalmente. Gilla, yo le cambio ese tema porque durante todo el tiempo de la campaña la MOE estuvo emitiendo unas alertas, unos informes respecto a los reportes que hacían los candidatos con respecto a los ingresos y a los gastos en campaña, y eran muy bajos los porcentajes reportados por la MOE, además de la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Ustedes lo contrastaban con las inversiones que se realizaban en Meta. Finalizando ya todo el tema electoral, ¿qué balance? Ellos tienen hasta el 29 de noviembre para acabar de subir las cuentas. En efecto no lo subieron en campaña, no lo van a subir 2 semanas después de las elecciones. Ahí no hay muchos avances, aparte del boletín que sacamos como un día antes del proceso. Esperando que cumplan las entregas el 29. Hay preocupaciones generales en términos de que hay reportes en Meta que no están reportados en cuentas claras y que en efecto hay muchas quejas de gente los ciudadanos se dan cuenta que hay un gasto muy alto en las campañas y que no corresponde pues
que una gira departamental de candidatos pues solamente se hayan gastado 150 millones de pesos, todos sabemos que eso no vale, pues, es decir, entonces hay varias preocupaciones en eso, esperando que reporten bien y que en efecto pues ahí lo que sí entra son todas, no solo nosotros como MOVE, Transparencia por Colombia está haciendo también pues como una vigilancia al tema, pero ni siquiera ya somos nosotros, es decir, si ellos no cumplen pues tendrán sanciones en términos de devolución de sus dineros y sanciones legales y financieras al respecto. Juan. Gilla, la saludo aquí desde España, donde uno nota una gran participación de las mujeres en campañas políticas, pero lo que me he encontrado es que son los propios grupos políticos quienes tienen una escuela de líderes. Me he encontrado que tanto la derecha como la izquierda y los grupos de centro tienen una escuela de liderazgo que incluso arranca con las mujeres jóvenes para prepararlas en las diferentes contiendas electorales. Es como un colegio, aquí se encuentran y están matriculadas y les pagan incluso algunas de las carreras. Eso estamos muy lejos todavía en Colombia, porque lo que uno ve que ustedes han denunciado es, primero, que se llenan las listas como a la rapidez, como a la ligera para poder cumplir con una participación de las mujeres. Y lo segundo, hay que ser claros, no hay formación. Y cuando no hay formación ni para la elección de alcaldesas, ni diputados, ni mucho menos para concejalas, ahí el tema es de un desnivel entre lo que van a hacer, que de momento las que logran llegar se encuentran con un gran desnivel frente a gente que lleva años en esa carrera política. Yo voy a diferir de ti. Existen varias escuelas de liderazgo que además se enfocan en mujeres y en mujeres jóvenes. Existe además un gran alto de estudiantes en las carreras de ciencia política y de comunicación política, por ejemplo. El problema es en la estructura política, y esto pues ni siquiera lo digo a nombre de la MOVE, lo digo como el análisis que nosotros hacemos desde Viva la Ciudadanía. El problema está en la estructura política de los partidos y en quienes dan los avales como tal, pero mujeres capacitadas tenemos por montones. De hecho, en el fondo, si tú ves las estructuras de los gobiernos locales, departamentales, tú ves un montón de mujeres de secretarias técnicas, porque tienen muchísima formación. Y en efecto hay un montón de gente preparada, pero hay un asunto de creer que la mujer no puede gobernar. Y vuelvo y digo, esto va a sonar horrible, pero Antioquia es un mundo distinto a lo que es en Colombia. O sea, en Colombia hay otros departamentos que han avanzado mucho más el tema de mujeres. Pero lo otro es el tema de la violencia política. Ustedes pueden ver en el Congreso de la República cómo de cualquier partido político todas las mujeres son agredidas de alguna manera. Y eso sí es en efecto una cosa que tenemos que trabajar profundamente para evitarlo. Porque, claro, no deja de ser muy difícil para la mujer enfrentarse ya a todas las barreras que tienen para llegar, que adicionalmente cuando ejercen la política tengan que aguantarse todas las violencias de género, violencias físicas, violencias de amenazas en contra de ellas. Gilla, uno de los asuntos que se van a debatir, a conversar esta tarde, tiene que ver con el análisis de esta realidad nacional marcada por el gobierno del presidente Petro y lo que ha ocurrido en Medellín y Antioquia marcado por el gobierno de Daniel Quintero y cómo eso llevó a Antioquia a un giro importante y masivo a la derecha. ¿Han logrado analizar ustedes, estas organizaciones, incluida la MOVE, esa fuerza de la derecha en Antioquia, si va a contrarrestar o a bloquear procesos de mujeres, población LGBTIQ+, bueno, retos sociales que tenemos en este momento? ¿Ese tema se ha analizado? Mira, Antioquia viene girando a la derecha desde las presidenciales. Es decir, Antioquia pues en efecto ha tenido un nivel de porcentaje alto de voto históricamente alrededor de lo conservador, de la derecha, El tema es que Medellín sí era una ciudad que jugaba más en el centro que en alguno de los dos lados. Y lo que sí pasó aquí es que en efecto Medellín sí giró totalmente a la derecha en términos de cuidado, o sea, como de sí una posición frente al gobierno nacional, sí una posición frente a las elecciones presidenciales, a lo que pasó. De hecho, lo que hemos revisado, pues si todavía falta pues más análisis en profundidad, es que son casi los mismos votos de la presidencia, de la primera vuelta presidencial de Federico en Medellín para su alcaldía. Claro que preocupa,
Preocupa el programa, por ejemplo, a nosotros nos preocupa el tema de paz. Esto lo digo desde Viva la Ciudadanía más que desde la MOVE. Nos preocupa el tema de paz porque es un tema que Federico en su programa ha puesto como una lógica de seguridad, seguridad punitiva más que seguridad humana. Y nos preocupa sobre todo el tema del proceso de la paz urbana, entonces quisiéramos revisar pues cómo hacia dónde va eso. Federico ha tenido unas apuestas como en lógica de política de derechos humanos, de construcción en la alcaldía anterior, y en el programa no está tan claro todavía cómo va a afrontar eso, y de todas maneras va a haber organizaciones sociales que estaremos pendientes pues como esa defensa de los derechos de las minorías y de las mujeres y de los LGBTIQ+, pues como tal. Y en lo departamental también preocupa el tema de paz porque también ha sido una posición dura en relación con eso, y después, aparte pues de las crisis que se tienen en relación con el tema de la paz total, ahí hay que sentarse a conversar. ¿Por qué hay que sentarse a conversar? Porque este territorio tiene presencia de grupos armados ilegales muy altos que están, por ejemplo, lo del ELN que hablábamos en relación de riesgos, las disidencias que pues ya se rompió el proceso este fin de semana, pero cuando hay ceses al fuego y demás que no se cumplen en algunos territorios, pues se daña un proceso de paz. Entonces hay que cuidar y tener una conversación con eso entre los gobernadores y el presidente, pues las nuevas personas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la verdad, en efecto, tienen que entrar como en una conversación porque están en puntos extremos. Claro. Y por el bien del país y por el bien de la ciudad y por el bien del departamento, pues ojalá lleguen a diálogo. Pues ya no están en campaña, que es un poco lo importante que hay que entender. Pero es que diálogos regionales no hay. Juan, escúcheme un momento, y Gilla tiene unos minutos para que nos acompañe. Es que vamos a hacer una pausa ya porque tenemos el compromiso con Obras por Antioquia, pero supongo, y lo está evidenciando Juan, que hay más preguntas para la vocera de la MOE en Antioquia esta mañana. Obras por Antioquia, 5 minutos y seguimos con Marta Ligia, con Gilla Gómez, la vocera de la MOE en Antioquia. Gilla, ha generado mucha polémica esa reunión del presidente Gustavo Petro con 15 gobernadores electos que él considera como sus aliados. Dice él que fueron elegidos por movimientos, por alianzas que justamente también lo apoyaron a él, afines al pacto histórico, pero también por otro lado hay un encuentro de gobernadores a donde el presidente no asiste. Dirá que va a asistir, no lo sabemos. ¿Cuál es el mensaje que usted entiende que se le está diciendo al país? Bueno, entiendo que la reunión con los gobernadores es en Fedepartamento, se me olvida cómo se llama la Federación Nacional. La Federación Nacional de Departamentos. Esa es una reunión que hacen permanentemente, pues como con todos los gobernadores. Normalmente invitan al presidente, normalmente no llega el presidente, o sea, no solo Petro, pues no llega, solamente cuando está como en momentos claves alcanza a llegar porque es una reunión muy periódica. Yo creo que Petro lo que está haciendo es tratando de ganar gobernabilidad después de los resultados de las elecciones. Preocupa un tema para la democracia que preocupa el tema de polarización en el país. Desde el plebiscito hasta acá, ese mapa sigue siendo el mismo. Sigue siendo un mapa que el centro está en una posición y la periferia está en otra. Y eso no sería un problema si no nos pusiera como en una discusión de país muy difícil de conciliar y no nos permitiera seguir adelante como en ciertas cosas, porque son puntos de vista muy extremos que no nos permite construir juntos como un desarrollo de país. Entonces, cuando un presidente pide esa reunión y no convoca a todos o sea, el presidente es el presidente de todos y debió haber convocado a todos los, así le lleguen los 15. Es decir, le llegan sus 15, pero él debió convocar a todos. Claro. Y eso es un llamado pues como que hacemos desde la MOE, es decir, todos los gobernantes, todos los alcaldes fueron elegidos, ya ganaron, ya no están en campaña. El 1 de enero empiezan a gobernar para todo el mundo, incluso para el que no votó por ellos. Y eso es importante entenderlo porque eso significa que yo gobierno para las minorías, para las mayorías, para los que
para todo el mundo tengo que garantizarle los derechos, a todo el mundo tengo que garantizarle que mis programas lleguen. O sea, yo no gobierno para un pedacito, yo gobierno para una ciudad o para un departamento. Y eso significa bajarle, si bien hay una forma, un modelo, un plan de gobierno, tiene que llegar a toda la ciudadanía. Yiya, el tema de la conformación de corporaciones públicas, enfocándonos en el caso de Asamblea de Antioquia, de Consejo de Medellín, ¿cuál es el análisis frente a las fuerzas políticas? Porque prácticamente llegan ya con las coaliciones armadas. Mire, yo creo que es muy preocupante la situación en Medellín, o sea, en el Consejo y en la Asamblea. No porque hayan ganado los de Creemos o los del Centro Democrático, no es una crítica a ese partido. Sería igual si hubiera ganado, mejor dicho, la preocupación es que haya ganado tantas curules en la Asamblea y en el Consejo tan cercanas a los dos gobernantes. Por el control político. Porque esas corporaciones están hechas para hacer control político, exacto, Felipe. Entonces, ¿qué control político nos pueden garantizar a nosotros como ciudadanía que van a hacer esas corporaciones? ¿Por qué? Porque es que de todas maneras la razón del equilibrio de poderes en la democracia está dada en la medida en que no es una dictadura en ninguno de los cargos del Ejecutivo, que hace que lo legislativo controle cuáles son las decisiones que se toman. Y en esta ciudad se han podido controlar algunas decisiones a partir de lo que el Consejo hace y en el departamento de lo que la Asamblea hace. Pero si el Consejo y la Asamblea están completamente de acuerdo con sus gobernantes, preocupa desde la ciudadanía el control político que se haga. Creo que el único camino que le queda a la democracia ahí es, hacer un llamado a que en efecto, incluso si son del mismo partido y demás, cumplan su labor en hacer control político. Y dos, pues fortalecer las veedurías ciudadanas. Ojalá que todas estas veedurías ciudadanas que salieron en la alcaldía actual se fortalezcan y sigan haciendo veeduría a estos gobernantes que siguen. De la misma manera como se lo hicieron a Daniel Quintero y su gobierno. Esperamos que esas veedurías con la misma fuerza y la misma contundencia se encarguen de velar por lo que está ocurriendo en estas nuevas administraciones. Porque eso fortalece mucho a la ciudadanía y fortalece mucho a la democracia y pone temas en la agenda pública que quizás no sabríamos si esas veedurías no existieran. Entonces ahí sí hay un llamado como a fortalecerlos. Es que de hecho estos resultados pues se puede decir que en buena medida se deben a ese control político que hicieron esas veedurías. Ahí se habla sobre todo de nosotros no podemos hacer como ciudadanía control político, pues es control social. Y al final terminan las urnas, claro, o sea, al final eso se cobra en las urnas. Y en efecto se notó. Claro. Pero ahí es que aquí la ciudadanía empieza a ejercer su labor de control social, porque vienen 4 años con cualquiera que haya ganado, es importante que lo entendamos, o sea, es que uno no ejerce solo cuando vota, de aquí para allá es a cuidar que estén bien ejecutados los recursos públicos, que en efecto el programa de gobierno se cumpla, que en efecto para lo que los elegimos estén, o sea, todo eso, y ya que hay esa angustia con los dos cuerpos colegiados, pues fortalezcamos todavía más las veedurías. Juan, cierre la conversación con Yiya. Sí, Yiya, yo acudo a su papel como veedora de la MOE con relación a esta pregunta. Nunca antes en Antioquia habíamos tenido tantos problemas un día de elecciones. Le hablo de municipios como Pueblo Rico, Sonsón, San Juan de Urabá. El mismo tema incluso que se vio un poco complejo en un municipio del área metropolitana como es La Estrella. ¿Usted cree que eso se va a seguir presentando, esas anormalidades? O incluso pues como el tema de Pueblo Rico, que finalmente será una autoridad quien determine quién es el alcalde. ¿Esto que es nuevo en Antioquia se seguirá presentando de ahora en adelante o es un tema de coyuntura política actual? No tengo la bolita, pero ahí hay una preocupación en general en relación con la desconfianza que hay con los partidos políticos en algunos territorios. Y antes y después de las elecciones lo estoy viendo en el tema de antes de las elecciones en campaña, el día de las elecciones y en el escrutinio. Hay una desconfianza con el poder de ciertos partidos tradicionales en ciertos territorios, que hace que, por ejemplo, lo de Pueblo Rico haya sido una reacción a ese tipo de cosas, de sentir que no tenían seguridad con quien estaba ahí para cuidarlos, sentir que no van a ganar las elecciones de manera adecuada, porque no solo ahí, sino como en varios municipios, porque la autoridad no le iba
a cuidar, pues al final le cuidó, bueno, todo lo demás, pero había un miedo gigante como alrededor del tema de los partidos políticos. Y en el suroeste, por ejemplo, que es una de las subregiones que estábamos revisando ayer, en efecto ganaron más grupos significativos de ciudadanos que partidos. En Medellín y Antioquia no, en Medellín y Antioquia ganaron partidos, pues evidentemente, pero el suroeste, por ejemplo, fueron los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos los que ganaron. Y eso va demostrando un poco, pues que ahí está Pueblo Rico, eso va demostrando un poco como el giro que va dando también la ciudadanía en términos de la legitimidad de los partidos políticos, que tiene que cuidarse y reformarse de alguna manera. Gilla, muchas gracias. Pues esta tarde, ya Gilla nos va a entregar otra vez detalles del evento, en dónde y demás. Van a hacer un poco un conversatorio en torno a esos resultados del 29 de octubre, cómo se mueve el mapa político, qué pasó con las mujeres, qué está pasando en los territorios, hay diferencia de lo que ocurre en el Valle de la Aburrá con algunas subregiones del departamento. Conversatorio, ¿a qué horas y en dónde, Gilla, por favor? Sí, vamos a estar el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, la Corporación Mujeres que Crean, pues y la MOE, conversando sobre cómo quedaron las elecciones en el departamento en la Biblioteca Pública Piloto a las 4 de la tarde, entrada libre, conversación ahí el para que conversar. quiera ir puede estar allá para Sí. participar. Muy Sí. bien. Allá Buena los invitación, esperamos y Gilla. las esperamos. Y gracias por anticipar un poco de esa conversación aquí en el Consejo de Redacción, que como Consejo de Redacción nos interesa eso. Antes de que ocurra, tenerlo aquí para ustedes. Gracias, Gilla. Marta Ligia Gómez. Con mucho gusto. La voz que ya hace caras cuando Cuando le decimos dicen Marta el Ligia. nombre. Claro, porque es que Gilla es Gilla, esto ya lo contamos alguna vez. Entonces uno a veces siente como, ¿será que le digo? Pero es que Gilla siempre ha sido Gilla, y es Gilla Gómez, la vocera de la MOE en Antioquia.